A ver, cuando hablamos de elecciones, casi siempre pensamos en ir a votar, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si el derecho a participar es mucho, mucho más grande que eso? ¿Qué pasa cuando el propio sistema te dice que no solo no puedes votar, sino que tampoco puedes ser votado? Bueno, hoy vamos a ver la increíble historia de cómo la lucha de una sola persona por ser candidato presidencial le dio una vuelta de tuerca a toda la justicia electoral en México, abriendo la puerta a un nuevo mundo de derechos humanos. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La historia no arranca en un mitin político ni en un gran evento, sino con algo mucho más simple, una solicitud. La de un ciudadano que un día decidió retar al sistema electoral desde sus mismísimos cimientos. Y bueno, esta es la pregunta que lo desató todo. Corría el año 2004, y el académico y ex canciller Jorge Castañeda Gutmann, pues, decidió que quería lanzarse como candidato independiente a la presidencia. El pequeño gran problema es que en ese momento la idea de una candidatura independiente, pues, simplemente no existía en la ley federal, no estaba contemplada. Y esta fue la respuesta oficial que recibió. Así tajante, el Instituto Federal Electoral, o sea, el IFE de ese entonces, le dijo que no. ¿Por qué? Porque el artículo 175 del Código Electoral, el COFIPE, era clarísimo. La puerta, en pocas palabras, estaba completamente cerrada. El mensaje era, sin partido, no hay candidatura. Y es que sí estaba diseñado el sistema político mexicano. La ley les daba a los partidos políticos un rol central, casi como de dueños del balón. Eran el único camino, el vehículo exclusivo para que cualquier persona pudiera aspirar a un cargo público. En la práctica, eran los únicos que tenían las llaves del acceso al poder. Pero Castañeda, al toparse con este muro, no se quedó de brazos cruzados. Para nada. Inició un larguísimo viaje legal que lo llevó por todos los tribunales de México y eventualmente hasta una corte internacional. Y en ese viaje provocó un choque de trenes, un choque frontal entre dos maneras de entender la ley. Su recorrido en México fue básicamente una colección de portazos. El IFE le dijo que no. El Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad en el tema, le confirmó el no. Y para rematar, la Suprema Corte de Justicia le dijo que su amparo no procedía, que esa no era la forma de impugnar leyes electorales. A nivel nacional, era un callejón sin salida. Así que Castañeda hizo lo único que le quedaba. Llevó su caso a otro nivel, al sistema interamericano. Y aquí es donde chocaron los dos mundos. Por un lado, tenías el derecho mexicano, que era como una caja cerrada. Los partidos tenían el monopolio y no había forma de que un ciudadano retara una ley electoral. Pero por otro lado, estaba el derecho internacional, y México había firmado la Convención Americana que garantizaba dos cosas: el derecho a la participación política y, súper importante, el derecho a un recurso judicial efectivo para defender esos derechos. La gran pregunta era, ¿cuál de las dos visiones debía ganar? Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Cuando el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo se abrió una nueva puerta para Castañeda. Esto terminó dándole a los jueces mexicanos herramientas legales completamente nuevas, unas que iban a cambiar para siempre la forma de hacer justicia en el país. Ojo, porque aquí está la clave de todo. La Corte Interamericana no le dijo a México, tienes que permitir candidatos independientes. No, el fallo fue mucho más profundo. Lo que sentenció fue que México estaba violando la convención porque no le daba a su gente una manera real, un recurso efectivo, para poder defender sus derechos políticos ante un juez. El problema no era tanto la ley, sino la imposibilidad de poder cuestionarla. A raíz de esta sentencia, nació este concepto que lo cambió todo: el control de convencionalidad. Pensemos que es como si los jueces se pusieran unos lentes nuevos. A partir de entonces, cualquier autoridad en México no solo tenía que ver si una ley cumplía con la Constitución mexicana, sino que además tenía que pasar un segundo filtro: ser compatible con los tratados internacionales de derechos humanos que México firmó. Y junto a esos lentes nuevos, llegó este otro superpoder, el principio pro persona. Suena muy técnico, pero la idea es súper simple y poderosa. Significa que si una ley se puede interpretar de dos o más formas, los jueces están obligados a elegir la interpretación que más proteja, que más beneficie a la persona. Siempre. En caso de duda, se decide a favor del individuo. Punto. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Pues se convirtió en una nueva forma de pensar para los jueces. Primero, ven la ley mexicana.
Segundo, la ponen cara a cara con el tratado internacional, por ejemplo, la Convención Americana. Y tercero, y aquí está la magia, aplican la que dé más protección. Ya no se trata de cuál ley está más arriba, sino de cuál protege mejor a la gente. Ahora vamos a ver cómo todo esto no se quedó en papel. Para nada. Provocó un verdadero efecto dominó, una cascada de cambios que empezó a redefinir un montón de otros derechos políticos en México que eran clave. ¿Ok? Primer ejemplo clarísimo, la lucha por la igualdad de género en la política. Miren, las cuotas de género ya existían en la ley desde antes, pero la verdad es que muchos partidos políticos las veían más como una recomendación que como una obligación real. Esta idea fue fundamental. Los tribunales, ahora con estas nuevas herramientas, entendieron que no era suficiente con decir, la ley es igual para todos. Se dieron cuenta de que para corregir una desigualdad que venía de años, de siglos, había que tomar medidas activas, un empujoncito extra para nivelar la cancha y lograr una igualdad de verdad. Y los resultados, bueno, hablan por sí solos. El Tribunal Electoral empezó a dictar sentencias que obligaban a los partidos a cumplir las cuotas a rajatabla, incluso llegando a ordenar que se sustituyeran candidatos hombres por mujeres para asegurar la paridad. Y miren el salto, de menos de la cuarta parte de la Cámara en 2002 a tener paridad total en 2021. Un cambio radical, impulsado por esta nueva forma de ver la justicia. Y la cosa no paró ahí. Otra área que se transformó por completo fue el reconocimiento y la protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, que, como sabemos, muchas veces se rigen por sus propios sistemas. Antes, estos sistemas de usos y costumbres chocaban constantemente con la ley electoral nacional, pero con las nuevas herramientas, los jueces ahora tienen la obligación de protegerlos. Y esto significa reconocer formas de elegir autoridades muy diferentes, como en asambleas públicas, votando a mano alzada, o la idea de que los derechos políticos se ganan sirviendo a la comunidad, lo que se conoce como tequio. El trabajo del tribunal ya no es imponer un modelo único, sino encontrar la forma de armonizar y proteger toda esa diversidad. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es la gran lección? Nos deja la imagen de un sistema de justicia que no es una foto fija, que no es estático, sino que está vivo, en constante construcción. Y esta es la gran conclusión. La historia que empezó con esa candidatura imposible de Jorge Castañeda nos enseña que la justicia electoral en México dejó de ser un monólogo, donde solo hablaba la ley interna, para convertirse en un diálogo constante y dinámico entre sus propias leyes y los estándares universales de derechos humanos. Y esta evolución, claro, no se ha detenido. Este diálogo sigue pasando, sigue redefiniendo lo que entendemos por derechos políticos. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si ya se transformó el derecho a ser votado, la paridad de género y los derechos indígenas, ¿cuál será la siguiente frontera? ¿Cuál será el próximo derecho que este poderoso diálogo va a redefinir?